Vamos a ver hoy patología respiratoria del recién nacido. Hemos estado viendo las características del nacimiento y uno de los puntos importantes es que nosotros tenemos que entender que el recién nacido está en una etapa de transición respiratoria, ya que él estaba disponiendo del oxígeno intrauterino a través de la placenta y en el momento de nacer, ¿no? Que ya es una respiración extrauterina, que va a ser a través de los pulmones. Esto es un proceso fisiológico y en un más de 90% de los recién nacidos no tienen ningún problema y en el momento de la expulsión por el canal del parto ellos van a tener una reacción inmediata de inhalar y esto produce la acoplación inmediata de la función pulmonar. Sin embargo, en los prematuros hay una inmadurez pulmonar, lo que va a ocasionar que haya cierta dificultad. En el recién nacido, los mecanismos de adaptación se alteran, ¿no? Por asfixia o malformaciones congénitas, lo que va a dificultar la respiración del recién nacido. Muy bien, el cuadro clínico que vamos a poder ver es, va a haber taquipnia, va a haber quejido, va a haber aleteo nasal, va a haber retracción y cianosis, y es algo muy importante que veamos es la retracción intercostal, donde está haciendo esfuerzo el recién nacido para poder meter aire, ¿no? Un dato sumamente importante para evaluar la taquipnia es que una respiración mayor a 60 respiraciones por minuto está aumentado, ¿no? Esa es taquipnia. Sin embargo, una respiración entre 30 y 60 es la normal en un recién nacido, a diferencia de un adulto, ¿no? O un niño. Esta parte es un recordatorio donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta que solamente el 1% necesita en el momento de nacer una reanimación intensiva y solo el 10% va a requerir algún grado de asistencia para que pueda respirar. Dentro de esas alteraciones respiratorias del recién nacido, nosotros vamos a tener lo que es la taquipnia transitoria del recién nacido y el síndrome de aspiración meconial. El síndrome de aspiración meconial, este se va a presentar en el recién nacido a término y en el recién nacido pretérmino, ¿no? Eh, ¿Cómo sucede esto? Cuando el recién nacido aspira meconio antes, durante o después del trabajo de parto, y obviamente esto va a obstruir la vía respiratoria y va a causar dificultad para respirar, ¿no? Entonces esto puede producir una neumonitis química y una inflamación. Va a presentar hipoxemia, taquipnia, aleteo nasal y va a la auscultación, nosotros vamos a poder escuchar estertores. De acuerdo a la gravedad, el síndrome de aspiración meconial vamos a tener, puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. ¿Cómo lo vamos a graduar? De acuerdo a la necesidad de oxígeno. En el leve, nosotros vamos a requerir menor del 40% de oxígeno en las primeras 48 horas. Cuando es moderado, es mayor a 40% de oxígeno en un tiempo mayor a 48 horas. Y cuando ya la dificultad respiratoria es grave, entonces se requiere una ventilación mecánica mayor a 48 horas, ¿no? Y se asocia a una hipertensión pulmonar en el recién nacido. El otro síndrome es la taquipnia transitoria del recién nacido. Esta va a presentar una alteración en la reabsorción del líquido fetal del recién nacido a término o también en un recién nacido pretérmino. Se va a presentar entre el segundo y tercer día antes del parto, ¿no? El líquido sale por cambios a nivel de las bombas, ¿no? Secretoras de sodio y cloro, y este líquido se va a ir acumulando, entonces, en el momento de nacer se va a manifestar y va a producir dificultad respiratoria. Puede haber un antecedente de cesárea, ¿no? En la mamá y va a presentar una taquipnia eh, que va a iniciarse al momento de nacer o en las 2 primeras horas después del parto. La taquipnia transitoria del recién nacido, pues es leve a moderada, son sintomáticas, ¿no? Durante más o menos unos 12 a 24 horas, ¿no? Y en casos grados, los signos obviamente pueden persistir hasta más de 72 horas, sin embargo, va a tener un manejo más benigno y
más controlable. Muy bien. El síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿no? Esta es una enfermedad de la membrana hialina. Este síndrome es una condición común en neonatos prematuros. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir la falta de, es causada por la falta de surfactante pulmonar, que, bueno, el surfactante es una mezcla, ¿no? Entre fosfolípidos, lípidos y proteínas producidos por los neumocitos tipo 2, lo que ayuda a madurar este neumocito y poder tener una respiración adecuada en el momento de nacer. Pero como está deficiente el surfactante, entonces va a producir alteración en la respiración. El surfactante, como les decía, sirve para prevenir que la vía aérea, ¿no?, diminuta del recién nacido colapse, o sea, se pueda hacer tan pequeña la vía que dificulte el ingreso de oxígeno. No hay un efecto tenso activo. Otro problema que va a producir dificultad respiratoria en neonatos son las neumonías. Bueno, ese tipo de infecciones es común en recién nacidos y puede ser en el periodo antenatal, perinatal o postnatal. En el perinatal, ¿no? Nosotros tenemos que entender que va a haber diferentes agentes infecciosos y por eso es importante determinar el periodo en el que estamos, ¿no? Miren, en el periodo antenatal vamos a ya sospechar de virus, por ejemplo, el herpes, el citomegalovirus o el adenovirus, y hay muchos más, ¿no? En el periodo perinatal está el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli o la Klebsiella, y también hay otros que podemos mencionar, ¿no? En el periodo postnatal tenemos también virus, ¿no? Y también tenemos bacterias gram positivas y gram negativas que pueden ser causa de este neumonía. Los signos clínicos, ¿no? Que vamos a ver, de igual forma va a presentar taquipnia, va a presentar taquicardia. Sin embargo, como estamos viendo, hay diferentes tipos de patologías que van a producir distrés respiratoria, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de aspiración meconial, el distrés de respiración y la taquipnia transitoria de recién nacido. ¿Por qué? Porque esto va a producir, ¿no?, el diagnóstico preciso al que nosotros debemos llevar. Siempre se debe hacer un diagnóstico diferencial. Muy bien, también vamos a poder encontrar en neumonía una inestabilidad térmica, signos de dificultad respiratoria, letargia, alimentación deficiencia e incluso en casos severos una apnea. La neumonía neonatal se divide en tres etapas. ¿No? Perdón, entre ocasiones, el diagnóstico obviamente en el interrogatorio tenemos importante nos orienta el diagnóstico. Los estudios recomendados en un neonato tórax, vea de tórax, ¿no? Hay que medir la glucosa, porque estos pueden presentar hipoglicemia. Aquí en la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Hay un infiltrado reticulonodular que nosotros vamos a adquirir. En la taquipnia transitoria del recién nacido, podemos encontrar, y esto es en las radiografías de tórax. Y en el síndrome de aspiración meconial, nosotros vamos a tener una hiperinsuflación y también vamos a tener infiltrados algodonito, ¿no?, como si estuviéramos ante una neumonía química. El tratamiento que nosotros vayamos a hacer es dependiendo del diagnóstico que vayamos a tener, ¿no? Entonces eso es importante que tengamos si es un síndrome meconial, si es neumonía o si es una taquipnia transitoria recién nacida. La más la más del diente que es estudia, no transes, doctor,